Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Bueno, muy buenas tardes, Carbone, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Este día lunes que se presenta lluvioso esta noche. Parece que vamos a tener una tormenta, se vino el frío con todo. Una tormenta de facha. Sí, una tormenta bastante pesadita. Y yo tengo que salir hoy a la noche, lamentablemente. Mirá vos, ¿a dónde te vas de joda? Tengo una cena con los muchachos, con los compañeros. ¿Tenés una cena? Mirá qué bien. La de los lunes, un lunes por mes. La de la asociación, la de la agrupación Westergel. Qué buena onda. Bueno, acá estamos con María Singla, que ya está en nuestros estudios. ¿Cómo andás, Mary? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Qué semanita esta, ¿eh? Sí, intensa. El miércoles vamos a estar haciendo ahí la guardia, a la noche. Parece que la votación, depende de las fuentes, viene complicada. Vamos a ver, esperemos que los diputados... Hay muchos indecisos. Sí, y que también están manejando la cosa. Según el conteo que están haciendo las chicas de Economía Feminista, hay un 44% a favor, un 44% en contra, no, es terrible, y un 11% de indecisos o que no han declarado. Bueno, terrible. Está muy parejo el asunto. Esperemos que los diputados indecisos vayan tomando la posición que ellos consideren que es a su conciencia la más justa, pero entendamos que, de vuelta, como siempre decimos, por lo menos en realidad 2018 o gran parte de ella, lo que pensamos es que estamos totalmente a favor del aborto seguro, legal y gratuito, porque tenemos la conciencia de que no es aborto sí o aborto no esta votación, sino es si el Estado reconoce o no que esto pasa y la gente que tiene menos recursos para llevarlo adelante y que es generalmente la que termina vejada o lastimada o muerta, puede ser o no cubierta por el Estado. Pero bueno, son muchísimos diputados, son muchísimas razones que tiene cada uno. Hay también rumores de que hay presiones en algunos sectores, pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando el tema. Del otro lado, me imagino que está Roberto Manrique con un resumen de lo que viene pasando esta semana. Roberto, ¿estás por ahí? Sí, gran imaginación la tuya y tormentosa, como dice Diego. Pues estoy muy atento a lo que ustedes dicen, porque las palabras siempre están cargadas de balas. Y quiero que, hablando de balas, está tormentoso en serio, no solamente por la lluvia, sino porque hay fuerzas y contrafuerzas muy opuestas. No solo el tema del aborto, que es un tema que, como vos dijiste bien, hay que tratar de resolverlo con equidad, justicia para todos, sino porque fundamentalmente Macri cuenta con el apoyo de todas las potencias mundiales, porque creen que Argentina es el último bastión defensivo de lo que creemos que la independencia económica de un país es imprescindible y necesario. Entonces todo el mundo, digamos, multinacional, está aportando el apoyo a Macri para que impida que Argentina sea el líder de una alternativa independiente económicamente de los poderes mundiales. Por lo tanto, le van a poner toda la plata que necesite
y al 4 o al 5% como máximo, para que Argentina se endeude más endeudado, para que todas las pertenencias desarrolladas por la Argentina pertenezcan a multinacionales. Acabo de informarme que después de la muerte de Das Neves, apretaron, presionaron o coimearon, y una empresa canadiense se hizo dueña ya de los terrenos donde está la plata chubutense. O sea que venimos mal porque tenemos todos en contra, como lo teníamos en una época donde nos reprimieron a tiros. O sea, y a favor tenemos solamente el movimiento obrero y algunos sectores de clase media más lúcidos, y por supuesto los defensores contra el hambre que está pasando la gente más carenciada. O sea, estamos débiles frente a un enemigo muy poderoso, y los que tienen responsabilidad gremial tienen el gran conflicto de que si rompen lanzas con el gobierno quedan aislados y con los trabajadores bastante golpeados. O sea, tienen que negociar, y esperemos que negocien bien. E inclusive que no creo que se evite el paro, que se va a hacer el paro general, pero eso no resuelve nada, porque un paro general después tiene que ir acompañado por un paro general por tiempo indeterminado. Eso sería romper con el gobierno. O sea, no la tienen fácil los muchachos, por más buena leche que tengan, por más que no sean coimeros, que hay muchos dirigentes que no son coimeros, hay muchos dirigentes que han ido muertos y presos en otras épocas. O sea que en política la relación de fuerza determina. En todo caso, vamos a tener que estar atentos a los pequeños detalles de cuánto le quieren cobrar o cuánto nos obliga el Fondo Monetario a aceptar sus condiciones. Y plata va a sobrar, ya hay mínimo 50.000 millones de dólares como para llegar hasta el 2020 cómodos, o sea, sin endeudarse en otros lados, pero pagándole a un solo acreedor ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, Hugo Moyano ratificó el paro de camioneros para el jueves 14, si las cámaras empresarias no aceptan la propuesta gremial del 27% de aumento solicitado, de acuerdo a la inflación calculada por diversos economistas de todo tipo, a la que se llegaría a fin de año con un aumento de digamos, no menor al 27%, como decía, pero digamos la propuesta es ridícula al lado de la propuesta del gobierno, que es del 15 al 20%. Este último 5% lo agregaron el otro día para evitar el paro general en ese día, pero creo que va a ser inevitable el paro general. Contaría también Moyano para el jueves 14 con el apoyo de los movimientos sociales y los partidos políticos no oficialistas. Anunció que el paro no sería con movilización ni corte de ruta, cosa que Camionero lo va a aceptar por disciplinado, pero quizás otros sectores que están apoyando a Moyano movilicen, ¿no? E involucra también, dentro de lo que es la égida de Moyano, además de los camiones de caudales, de combustibles, recolección de residuos, correos, aguas gaseosas, granos y otras organizaciones. O sea que es bastante importante el paro del jueves 14. Esto explicó Moyano en la conferencia de prensa que dio el viernes, creo, en su gremio de la calle San José. Dijo claramente y objetivamente, se trata de un paro amplio que sucede cuando un camión se lo lleva a un costado de la ruta y no funciona. No es corte de ruta, lo dejan a un costado de la ruta al camión parado y es un paro. No haremos nada que no corresponda. Si el paro lo agarra en la estación de servicio, para en la estación. Aclarado esto, no lo pueden acusar ni de terrorista, ni de golpista, ni de antinacional, ¿no? Esta afirmación es la respuesta a la ministra Burris, que actualmente es la jefa de seguridad, y anteriormente, le decían la chica, en el gobierno de la Rúa, era ministra de Trabajo, y que hoy amenaza, porque es una amenaza lo que hace la señora a cargo de la seguridad, con no permitir el bloqueo de rutas y agregar, no lo vamos a permitir, no tengan dudas. O sea, no tiene por qué amenazar. Es una vieja pelea que tienen ella y Moyano. Se vienen peleando desde que ella fue ministro de Trabajo del gobierno de la Alianza. Se odian mal. Se odian mal, y entonces lo que dice el uno, el otro sale con los tapones de punta. Yo no creo que se odien. Yo creo que el único odio proviene de la oligarquía o sus dirigentes. Acá la actitud defensiva de Moyano. No sé que me dejen pegado con... La Patricia Bullrich, sentás a mostrar los apellidos que tiene como 10 apellidos.
Viene de una familia muy oligarca. Sí, son históricos. Bueno, pero yo que te quería decir cuando estabas hablando a la vez, disculpame, que de ninguna manera, digamos, Moyano es enemigo de nadie. ¿Por qué? Porque tiene poder suficiente como para no inventarse enemigos. Entonces, además, cualquier enemigo que no sea multinacional, y no le va a torcer el brazo. ¿Por qué? Porque tiene poder propio. Pero es la chicana entre ellos, porque lo podrían hacer un poco más sencillo, cada uno a ocuparse de lo suyo. Yo hago el paro, yo estoy en desacuerdo, y no pelearse, decir yo no les voy a permitir. Le está queriendo mojar la oreja. Eso parece las peleas entre los pibes en los barrios que se empujaban y no se peleaban nunca. Ojalá que no se peleen, porque va a correr mucha sangre. Moyano respondió a este apriete de la señora: no haremos nada indebido, pero si lastiman a un trabajador, nos reservamos la respuesta. Tienes razón, esa es lo que dijiste recién. Claro, es como los que se bajan de los coches a pelearse, sí, y se empujan y dicen, mirá que te pego. El otro le dice, no, yo te pego a vos. Ninguno pega una piña. Si uno pega una piña primero, se termina la pelea. Bueno, Pablo Moyano, otro contrincante pesado que tiene Macri, declaró que sin inflación será de un 27%, como vamos a firmar por un 15 o 20%. Este supuesto 5% que aumentó el gobierno el otro día en la última reunión que hicieron con CGT es para evitar el paro. Lo puso el Fondo Monetario, dice Pablo Moyano. Por lo tanto, deberíamos negociar con Cristina Lagarde y no con el ministro Teaca. Una ironía muy profunda, ¿no? Y también, por elevación, una crítica a la Central Obrera por no apoyar públicamente el paro de su gremio. Digamos, Pablo Moyano estaba empeñado en conducir la CGT, pero los dirigentes que están ahora no están de acuerdo con patear el tablero, sino con negociar de la mejor manera. Aclaremos que el triunvirato que conduce a la CGT se reunirá el martes 12, o sea mañana, para tomar decisiones después de la reunión con el gobierno, a las 4 de la tarde. Y si la propuesta CGTista es rechazada, en ese día se decidiría el paro general entre el 21 o el 27 de junio. Adhieren a Moyano para este jueves la CTA de Daschi Micheli, los docentes, la corriente federal que lidera Sergio Palazzo, donde se aglutinan radicales disidentes de los radicales que están en el gobierno, bancarios, judiciales, gráficos bonaerenses, el personal jerárquico de electricidad y de los trabajadores del calzado, entre otros gremios. Y también se espera el apoyo activo de la corriente clasista combativa, Barrios de Pie y CTTP, la gente que está con Grabois. Sintetizando, sería una movilización de la multisectorial 21F que hemos descrito hace unos días, que hay distintos sectores de la población, no solamente gremiales, ONGs, sino también cooperativas y un montón de sectores sociales, intelectuales, profesionales, que están cansados de aceptar este tipo de gobierno, que han demostrado ya históricamente que son un desastre, ¿no? Bueno, están todos enojados los de 21F con la conducción económica del gobierno. Seguramente será otra movilización masiva y esperemos que la amenaza de represión de la ministra Bulnes no se cumpla, para evitar males mayores. Les recuerdo a los del gobierno que están tratando con el descontento salarial de los trabajadores y no están tratando con narcos ni con terroristas, y que la violencia primera es la imposición de la pobreza a través de un gobierno insensible y que solo gobierna para beneficio de las multinacionales y los amigos de la corte de financistas tipo Caputo, etcétera, socios y ex socios del empobrecimiento y endeudamiento de nuestras reservas. O sea, cuando no les alcanza para negociar, amenazan, ¿está? Y si sacan las tropas a la calle. Creo que esta película te la vimos. Sí, pero además si los muchachos fueran inteligentes y no se dejaran infiltrar, que tienen grupitos que se meten entre los manifestantes para armar lío y que se provoque la represión, como pasó en el Congreso, en la marcha donde fotografiaron a este muchacho con la bazuca casera tirando petardos. Entonces buscan la represión, que no es el movimiento obrero. El movimiento obrero manifiesta pacíficamente. Totalmente. Bueno, y por si falta la memoria, esto para los más jóvenes que no tienen por qué enterarse de lo que no vivieron. A ver. Durante la economía desastrosa de Cavallo, que nos llevó al trueque, en este momento el trueque en Santa Fe, en una de las
hay 5.600 puestos de trueque en las calles, en las plazas, porque no les alcanza y no son gente que no tiene trabajo. Tiene trabajo pero gana tan poco que no les alcanza para la canasta familiar. Entonces llevan su ropita, sus cuadros, lo que quedó, para trocar por comida. Eso está pasando hoy en Santa Fe. Y estos hijos de su mamá todavía amenazan. Es una vergüenza, bueno. Bueno, Manrique... Un momentito, Juan Pablo, que me falta comentar algo chiquitito. Les recuerdo a los chicos que el actual Duhovne y Schwarzenegger, amigos de ustedes, ya estuvieron como mano derecha de Cavallo en el gobierno del 2001. ¿Te acordás, Diego? Hasta la vista, baby. Estuvieron en el gobierno 2001, sí, totalmente. Sí, siempre. Bueno, no era porque si le falta la memoria, el tábano que está acá les pica para acordarse. Totalmente. Y bueno, y en un día como el de hoy que cumplimos años, porque hoy cumplimos 438 años de vida a la ciudad de Buenos Aires, ya que el 11 de junio de 1580 Juan de Garay fundó la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire. Y lo hizo como se hace todo en la Argentina desde los comienzos, repartiéndose las tierras entre él, su mujer y 63 colonos a los que también les asignó familias guaraníes como esclavos por pan y comida para que le trabajaran las estancias. Y Diego ya estaba haciendo canje en esa época, en esa época Diego no ligó terreno, pero sí estuvo ahí, se puteó ahí con los muchachos. Hizo un canje por un par de guillas jovencitas. Bueno, Manrique, seguimos mañana, un abrazo muy grande. Chao, hasta luego. Bueno, si nuestro operador así lo dispone, le damos la entrada a nuestra periodista especializada en literatura. Los números mueven el mundo. Las letras lo construyen. Lee y pensá. María Singla, editor de revista Kunst, te recomienda la lectura de la semana. Escuchala ahora en Realidad 2018. Me gusta cuando nuestro operador utiliza la banda sonora original del programa. Nos levanta. Eso, la levanta. Me gusta. Me gusta. Ya vendimos un montón de discos. Totalmente. Mira la cara del operador, está tan feliz. ¿Cómo andas, María? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, acá disfrutando de la compañía de nuestro grato operador. ¿Seguís con las autoras mujeres o cambiaste? Exactamente, no. Saben que yo leo que hoy muchas. Es el aniversario de una gran escritora argentina, pero para las novelas de radio y televisión. ¿Quién? Nené Cascallar cumpliría años hoy. ¿Era escritora de guión? ¿Guionista? Era guionista de todos los grandes radioteatros, antes que Migré, antes de la aparición de Migré, era Nené Cascallar. Qué grande, bueno, bien, es una efeméride. Mira qué entrada, Está buena, ¿eh? La verdad no la conozco. Bueno, pero ustedes no habían nacido. Eso es lo bueno de estar en Realidad 2018, que aprendés cosas de todo espacio y tiempo. Sí, así es. Y hoy les traje una autora de brasileña. ¿Brasileña? Brasileña, exactamente. Se llama Clarice Lispector. Ella, como venimos viendo hace ya bastantes semanas, que estoy trayendo una serie de autoras que escriben ficción, pero también son periodistas. Uh-huh. En el caso de la semana pasada, hablamos de Oriana Fallaci, que bueno, ella era periodista exclusivamente. Pero bueno, no, justamente Clarice es todo lo contrario. Fue periodista, pero su verdadera vocación fue escribir novelas y cuentos y ficción. Tuvo que escribir un poco para sostener una vida después de su divorcio en 1959. Uh-huh. Y siempre lo hizo ya desde la posición de una autora consagrada. Por su carrera en el periodismo, digamos. Ya. No, por su carrera en la ficción. Mira. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Murió muy joven y era muy mona. Era muy linda. Sí, aparte tenía una visión que impactaba mucho porque era una mujer que ansiaba mucho la soledad, entonces que muchas veces era incomprendida, sobre todo en la sociedad brasileña, ¿no? Yo no me quiero imaginar. Yo la llegué a conocer en Brasil en la época que yo estuve allá en el exilio. Mira. Que justo fue después del golpe en rumbo. Sí, 78 estabas vos claro. allá. Yo estaba desde antes, 2 años antes. Es raro, claro, porque murió en 1977. Ya. Murió en el 77. Y era de origen judío. Exactamente. Ella en realidad
nació en 1920 en lo que hoy es Ucrania. Mira. Y en 1922 se mudó a Brasil justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, se ahorró bastantes problemas. Su nombre original era Chaya Pinkasovna. Toma. Vayan a chequear esa Muy, pronunciación. muy difícil. Toma pa' vos. Claro, el inspector. Y cuando se mudó a Brasil, la rebautizaron Clarice. Toda su familia fue rebautizada y se cambiaron los nombres para usarlos en Brasil, ¿no? En contextos más brasileños. Ella tenía 2 hermanos mayores y bueno, y mucha de lo que ahora resulta su obra de no ficción, que está compilada en varios libros, no son solo sus columnas periodísticas, sino también sus cartas. Pero bueno, su primer novela se llamó Cerca del corazón salvaje. La escribió a los 19 años. Fue publicada cuando ella tenía 21 años y es genial porque habla de mirar al mundo, de la realidad, lo que los rodea como buena periodista, pero desde una introspección alucinante. Mira. La mujer tenía una necesidad de retrotraerse sobre sí misma. Sin embargo, no dejaba de mirar lo que la rodeaba. Todavía en esta época no ejercía el periodismo. Ella se consagró como una autora de ficción. Hasta mucho después no escribió lo que fueron sus crónicas. Pero bueno, este fue el primer paso y lo que tiene es esto, que ella tomaba elementos de la realidad y los juntaba en la ficción. En una ficción muy particular que no tenía un hilo conductor narrativo típico de las novelas. Ya después en casi la última de sus obras, que fue La hora de la estrella, que para mí es la obra fundamental o la que resume de mejor manera su obra, logró hacer un hilo narrativo, pero sus obras tienen Rompió un poco la estructura clásica, digamos. Claro, era, si bien contaba una historia, era de manera fragmentada, de muchos puntos de vista diferentes, muchas veces no seguían un hilo cronológico. Bueno, eso está bueno porque también te saca un poco del tema. A mí me resulta no tedioso, pero está bueno cuando una propuesta literaria viene por otro lado. Es algo que te incita a, por lo menos, a ponerte mucho a hacer empatía con la mirada del autor o de la autora, ¿no? Exactamente, y lo que tiene es que nosotros cuando nosotros incorporamos el mundo que está afuera de nosotros y lo empezamos a interpretar dentro de nuestro sistema de interpretación personal y subjetivo, yo creo que no lo hacemos de manera lineal o narrativo. Aparte, esta escritora tenía una gran visión del mundo porque estaba casada con un diplomático, así es que ha vivido en distintos países de todo el mundo. Mirá. Exactamente, y lo que tiene también su obra es que demuestran esos momentos en el que uno, desde su individualidad, se da cuenta de algo en el mundo, o sea, estallidos epifánicos, digamos. Mirá. En el momento en que te das cuenta de cómo son las cosas desde tu propia subjetividad. Por eso es tan importante. Bueno, como decía Carbona, recién en 1944 se casó con Maurice Gurgel, que era un diplomático brasileño. Bien, Chini. So close. Y allí comienzan sus viajes por el mundo. Ella pudo recorrer todo el mundo. Y la realidad es que nunca se halló en ninguno de los países que visitó y en el que vivió por mucho tiempo. Y su primer hijo nació en Berna. Exactamente. Pero en 1944, en su primer viaje, ella se fue para ayudar a las Fuerzas Expedicionarias de Brasil. ¿Mirá? Forza Expedicionarias Brasileiras, en el que... Feijoada. Confederação. A la Confederação. Que fueron a pelear a Nápoles contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El único país de América que combatió en la Guerra Mundial. ¡Qué grande! Segunda Guerra Mundial. Brasil. Exactamente. Y, ellos combatieron con los aliados y ella lo que hizo fue auxiliar a las tropas brasileras en plena guerra. Mirá. Bueno, muchos de los libros que recopilan sus textos de no ficción justamente son las cartas que le mandaba a sus amigos o a sus familiares desde el exterior, comentando cómo era la realidad. Y ella se sumía en depresiones terribles por no poder hallarse dentro
de estos nuevos lugares a los que estaba obligada a ir de alguna manera, y que además, bueno, estaba en el medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que no era un chiste, ¿no? No, para nada. Digamos, sí, el desarraigo siempre como un condimento que complica, pues no terminás de asentarte nunca en un lugar, y más en un contexto tan que marcó la historia, ¿no? La Primera Guerra Mundial, nada más y nada menos. Exactamente, y bueno, y aparte Lispector lo que tenía era que vivía exclusivamente para escribir, no le interesaba hacer otra cosa, entonces eso fue muy duro para ella. Mientras estaba en Nápoles escribió su segunda novela, O Lustre, que acá se tradujo como La Araña, en inglés se tradujo como El Candelabro, es... Ponele como quieras, digamos. Relativo. Claro. Ya en 1946 se muda a Berna también con su esposo diplomático. Allí tiene su primer hijo y escribe su tercera novela, La ciudad sitiada, que también en Berna ella fue profundamente infeliz, se quería ir. En sus cartas ella escribe una depresión terrible, que realmente no era feliz en la Europa de posguerra y quería volver a su casa. Obviamente ella volvía de vez en cuando a Brasil, pero bueno, su casa estaba en otros lados. En 1949 sí se mudó a Inglaterra, a Devon, y allí parece que se encontró, que estuvo mejor, que se encontró más en la sociedad británica. Pero de todos modos, viajando a Londres, tuvo un aborto espontáneo, entonces eso afectó muchísimo su estado de ánimo, que ya de por sí era bastante delicado. ¿Nunca volvió a su lugar de nacimiento? Sí, en 1952 ya volvió a Río, y en 1959 ya decidió separarse de su marido porque el estilo de vida que él le proponía no la estaba destruyendo. De hecho, se murió muy joven. 57 años. Exactamente. Ella... Una piba. Sí, un cáncer de ovario doloroso. Pero bueno, en 1967, ya consagrada, ya habiendo escrito un montón de novelas y recopilaciones de cuentos, muchísimos, entre que volvió a Río, a Brasil, hasta que empezó a escribir su columna, de 1967 a 1973, algunos medios dicen que 74, empezó una columna semanal para el Jornal do Brasil. El Jornal do Brasil. La Baticueva. Todas estas crónicas que ella no tenía ningún tipo de límite sobre qué temas tenía que cubrir. Ella hacía crónicas, y la verdad que algo que muy enriquecedor de su obra es que abarcaba lo que a ella le pintaba, exactamente, realmente. Qué bien esa libertad, ¿no? Sí, bueno, cuando vos te formás un nombre después, y cuando escribís además con tanta exquisitez, también se justifica, ¿no? Es tu licencia, digamos. Sí. Exactamente, y ella siempre decía que no le gustaba escribir crónicas, pero que bueno, que debía sostener ese estilo de vida luego de su divorcio y teniendo 2 hijos, ¿no? Totalmente. Lispector forzó el género de la crónica. Era una plena expresión de subjetividad, que en realidad la crónica no se encarga de eso, sino que es una manera de contar hechos reales, de una manera narrativa, de una manera que atrape al lector, muchas veces tomando muchas cuestiones del género literario, pero no es una expresión de la propia subjetividad. Entonces, Lispector estiró lo más que pudo esos encargos semanales que hacía para el Jornal do Brasil. Y a su vez se encargaba de temas comprometidos socialmente y de frivolidades burguesas. Hablaba de cómo era tomar un taxi en Río en los años 60, bueno, justamente cómo vivían las empleadas domésticas de Río de Janeiro. Entonces, bueno, tenían ese toque, de esa combinación entre el arte y lo popular. Muchos de sus fanáticos o de sus admiradores que les gustaba mucho su prosa, su ficción, la criticaban por escribir estas crónicas. ¿Cómo te vas a rebajar algo tan bello como tu ficción a este
formato tan popular que es el formato periodístico y las crónicas, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? Esta ¿Y gente por qué no? Lo hacía Roberto Art acá en Crítica. Claro, pero Exactamente. siempre nos recriminan lo mismo, que tenemos plumas sucias, nos dicen. Roberto Art escribía las cosas cotidianas en Tenemos. sus aguafuertes porteñas. Tenemos, dijo, ¿no? Es la pluralidad del La periodismo. pluralidad del canchero, ¿no? Tenemos. Vamos a salir buenos acá. Y bueno, y justamente muchas de estas crónicas que ella declaraba que las hacía en apuros o muy rápidamente, porque bueno, la agenda periodística tiene otra dinámica que la ficción, luego se convertían en cuentos a los que le daba una reflexión un poco más elaborada y a su vez le invertían más tiempo. Me gusta el 2 por 1, está bien. Claro, nunca El se negocio sabe realmente hasta qué No punto le dio desperdiciaba. ese giro artístico a los relatos estos. a las crónicas. Claro, ¿qué porcentaje de ficción y qué porcentaje de realidad tienen estos cuentos? Pero bueno, es cuestión de sentarse a leer las crónicas, sentarse a leer los cuentos y averiguarlo. Bueno, buenísimo. Dos ejemplos de estos cuentos son El crimen del profesor de matemáticas o Legión extranjera. Son dos cuentos que claramente fueron extraídos de... Hechos reales. Claro, de sus crónicas que hizo entre el 67 y el 74. En el 66 ella se durmió en la cama fumando. Entonces se prendió fuego la habitación donde estaba durmiendo y se quemó No. todo el cuerpo. De hecho, casi le tienen que amputar la mano derecha. No. Y por eso fue que tuvo la necesidad de salir a vender sus relatos en el diario. Que a ella no le gustaba, era algo declarada que no le interesaba para nada. Y además fue tanto el miedo a no poder escribir, porque casi le amputan la mano derecha, la mano con la que escribía, que bueno, ella decidió proponerse escribir de esta manera para bueno, poder costear, Claro. mantenerse por un lado y también por un afán de nunca dejar de escribir. Cuentan sus allegados o cuentan en sus cartas a sus hermanas, que ella, sus hermanas Tania y Lea, que ella cuando tuvo a su primer bebé, escribía con la máquina de escribir en las rodillas y abrazada al pibe al mismo tiempo. Yo todavía no me pude figurar cómo hacía. Con una No sola mano y podría. un dedo. Tac, Con la, tac, tac, con la tac, oreja, tac. la napia. Claro, así cabezazo tucumano al teclado. ¿Cuánto La pesa máquina- una máquina? No, y aparte? encima 10 la kilos. máquina de escribir no es que podía hacer. Claro, la de los años 50. Traca. ¿No? El operador chocho con- Triaca. La vieja Triaca. Remington la percusión. Noiseles, Así que bueno. que de silenciosa no tenía nada. Sí, para nada. Bueno, buenísimo. Los libros que compilan sus trabajos periodísticos o de no ficción, porque muchos de esos son cartas que escribió con su familia, con sus amigos. Tenía muchos amigos, ella también. O son pedazos de escritos que nunca fueron publicados anteriormente, pero que no fueron escritos exclusivamente para ser publicados en un periódico. Son Estado de Viaje, que fue editado el año pasado por el Fondo de Cultura Económica, y después Adriana Hidalgo publicó Revolución de un Mundo, lo editó en el 2005, y Descubrimientos en el 2010. Este sí tiene cartas y fragmentos de diarios y disertaciones. Buenísimo. Bueno, está bárbaro, está lindo. Está bueno también, porque es como decías vos, Carbone, está bueno porque son como aguafuertes, pero de una persona que estuvo un poco más allá, Que abstraída. recorrió todo el mundo, Sí. cosa que Roberto Ar no hizo, vivió en Buenos Aires. No, Roberto Art visitó África. Sí, pero me visitó- refiero que él escribió de Buenos Aires, no Exclusivo. escribió de otras partes del mundo. No, están las Exclusivamente las hizo las aguafuertes aguafuertes cariocas. las aguafuertes de Montevideana. Y después todo lo que es el Gorilaje. no, se llama los gorilas y el cazador de cuentos era. Se me está yendo el... Mirá. Que son cuentos, son también ficciones, pero también a partir de sus experiencias en África. Es No uno de sabía mis que se libros favoritos. No sabía que había estado en Africa Art. Mirá vos. El criador de gorilas. Mirá. Ahí está. Mirá. Y además fue el inventor de las medias de nylon para la mujer en la Argentina. ¿En Eso serio? sí que no lo Y le sabía. fue muy mal. Claro, como todo lo que hacemos, lo que no sabemos comerciar y queremos hacer algo para ganar plata, generalmente nos va mal.
Bueno, Mere, buenísimo, la verdad que muy interesante. Yo había escuchado algo así, pero no me imaginaba la historia y no sabía lo que se había quemado, pobrecita. Pero bueno, muy... Tremendo. Como siempre, muy bueno. Y la verdad, no sé de dónde sacás estos datos, no sé de dónde sacás los libros, pero lo importante es que los sacás. Así que, buenísimo. Y vamos a... Porque los lee, su carrera la obliga a leer. No, pero yo más que su carrera creo que su gusto. No sé dónde saca tiempo para leer, pero la verdad... Yo tampoco. Si alguien tiene un poco día de más. tiempo para darme un día más Y a la debe ser semana. de esas lectoras que agarra un libro y a la noche se lo lee todo porque no lo puede dejar de leer. Ay, ojalá. Bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya seguimos con más Realidad 2018. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Hoy cumpleaños un querido amigo, Cacho de Buenos Aires, Cachito Castaña, que nos pega unos sustos bárbaros cada vez que lo internan. Pero bueno, es su forma de vivir. Nació el 11 de junio de 1942 como Humberto Vicente Castaña, pero con G y N, bien tano, en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Músico, cantante, actor y compositor, se hizo conocido con el seudónimo de Cacho Castaña y se hizo popular con otros ritmos musicales, pero en la actualidad su imagen está identificada con el tango. Su vocación por la música se inició en la niñez y a los 14 años era profesor de piano. Empezó como pianista en distintas orquestas de tango y en la segunda mitad de los 60 se presentó como cantante en programas ómnibus de que los sábados destinaban su primera hora a Nuevos Valores en el Canal 9. Con la música aparecieron sus otras pasiones, el cine, y dejó su marca en numerosas películas, entre ellas El mundo de los jóvenes, El cabo Tijereta, Los éxitos del amor, La carpa del amor, La playa del amor, La discoteca del amor, Ritmo, amor y primavera, Abierto noche y día y Traficante de ilusiones. Paralelamente a la situación del gitano Sandro, a Cachito también su afición al cigarrillo lo llevó a la internación en varias oportunidades por sufrir afecciones respiratorias y cardíacas. Cachito Castaña es el prototipo del porteño bohemio y Casanova y realmente se te quiere, hermano. Portate bien y cuídate. Lo escuchamos cantando un clásico, Septiembre del 88.
Septiembre de 1988. Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta de Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó. No sé cómo fue. Pero no te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa pero no hay salida, y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar. Bueno, Carbone, la verdad que muy lindo homenaje. Y tenemos una invitada muy importante para esta semana porque es protagonista de la Cámara de Diputados por tres cosas muy importantes que tienen que ver con lo que atañen a toda la labor legislativa esta semana. Una tiene que ver con el acuerdo con el fondo, otra tiene que ver con el fallo que salió con respecto a los jubilados y la inconstitucionalidad del aumento del 5,7% que se hizo hace poquito en marzo, y la otra también la votación sobre el tema de la legalización del aborto. Así que estamos en comunicación con la diputada Mirta Tundis. ¿Cómo estás, Mirta? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Mirta. Bueno, semana muy movida. Vamos a arrancar primero por lo que para nosotros sos top 1 de referencia, que tiene que ver con el fallo para los jubilados, que el otro día estábamos charlando. ¿En qué quedó? ¿Qué pasó con eso? Nada, se apeló, obviamente que la Corte va a tener que definir, y lo que dice ese amparo es lo que venía yo manifestando en el mes de diciembre y lo que venía manifestando Sergio Massa durante todo el año pasado de lo que iba a pasar con la movilidad, y después que se aprobó donde hubo declaraciones de todo el Frente Renovador de la inconstitucionalidad, porque la verdad que afecta el derecho de los jubilados, porque el ahorro significó quitarle plata del bolsillo de los jubilados, y porque la justicia, a través del amparo que presentado por el doctor Fernández Pastor, que obviamente fue funcionario de ANSES y gran conocedor del derecho previsional, logra un amparo, un fallo que en realidad lo que demuestra es la realidad. En el mes de marzo debía haberse aplicado la ley vieja, o sea, los jubilados debían haber recibido el 14.5, el 14.7, se hablaba entre un 14 y un 16, pero aproximadamente está en el 14.5, 14.7%, y sin embargo recibieron un 5,71%, como bien lo dijiste vos, y esto es el saqueo al bolsillo de los jubilados. Si el empalme hubiese sido marzo, ley vieja, y junio, nueva ley, con la inflación, nadie podía decir absolutamente nada, estaba dentro de lo legal, pero el gobierno necesitaba ahorrar y lo que hizo es quitarle a los jubilados, y hoy la justicia le está dando la razón a un jubilado. Veremos qué hace la Corte. En marzo le robaron directamente a los jubilados un aumento bastante importante para los que ya no trabajan y que están en una edad en que necesitan comprar medicamentos y montones de cosas. Pero sí, ahora, para poder cobrar, van a tener que hacer juicio. Sí, porque en verdad siempre aclaramos esto, los fallos son personales. Si la Corte saca este fallo a favor,
que es lo que correspondería previsionalmente, deja sentado un precedente, es una doctrina. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Si un jubilado cae en un juzgado que tiene un pensamiento más oficialista y no le da la razón al jubilado, el jubilado sigue apelando, va a la Cámara, va a una sala que tampoco le da la razón y termina en la Corte le va a dar la razón porque hay sentado jurisprudencia. Con esto no quiero decir que los juzgados van a fallar en contra, estoy dando un ejemplo para demostrar qué es lo que significa tener un fallo de la Corte. La Corte no se va a contradecir entre un fallo otorgado y otro que está entrando. Ahora, el problema es que son individuales, claro. No es una presentación colectiva. Presentación colectiva es cuando alguien que representa o a una ONG o el defensor de la tercera edad o la Defensoría del Pueblo hace una presentación colectiva, entonces ya la Corte tendría que definirse y si da un fallo colectivo, entonces de aplicación masiva, pero hoy por hoy no, son individuales. Ahora, Mirta, lo que juega el gobierno es con que los jubilados no van a hacer juicio porque es un solo mes el que pueden disputar. 10% nomás. No, está todo bien, pero juega porque la mayoría de los jubilados que son haberes mínimos no tienen plata para pagarle a un abogado. Por eso, y ningún abogado veremos. le va a agarrar por un mes. Si fuera a futuro que le mantengan el aumento, pero por un mes no le van a hacer juicio. No, hay abogados que tienen más de 500 causas, pero porque son jubilados con... calculemos que un promedio medio, o sea, que estén cobrando 14.000 pesos de haber, en lo que va de marzo a la fecha perdieron, o sea, lo que perdieron en esta primera etapa son unos 3.000 pesos, ¿sí? Un jubilado con haber mínimo perdió 1.900 pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Multipliquémoslo por 3 millones de jubilados. Claro, exactamente. Pero bueno, los jubilados que tienen sueldos altos, que es un monto significativo el que perdieron, generalmente tienen familiares profesionales o tienen allegados o tienen más facilidad para apelar y son los que apelan. Totalmente. Mirta, mi pregunta es, ¿no? Tuvimos el año pasado, sin estar cerca del fondo, tuvimos ya el golpazo que fue la reforma previsional. Y ahora que estamos totalmente pegados con el fondo y que se vienen las medidas de ajuste. Ahora, hoy a la mañana en la radio, el diputado Amadeo, hablaba justamente de que va a haber que hacer un esfuerzo más. Viste, la palabra esfuerzo ya me tiene un poco cansada. La pregunta es, ¿este esfuerzo más irá directamente de vuelta a los jubilados? ¿Se les volverá a pegar a los jubilados? ¿Qué se escucha en Radio Pasillo ahí? ¿Qué saben? No. Este acuerdo con el Fondo Monetario es un retroceso, no viene a solucionar el problema social de la gente. Los jubilados, recordemos que lo que fue para la reparación histórica fue el blanqueo, sea, el blanqueo era al revés, que entren los capitales o que declaren la gente los capitales que tenían afuera pagando una multa menor, pero todo ese dinero del blanqueo iba a parar para el pago de la reparación histórica. Acá estamos pidiendo otro préstamo más, un préstamo que ya teníamos, ¿no? A 100 años. La verdad que no viene a solucionar el problema de la gente ya no sabe cómo ajustar más los cinturones. El ajuste del Estado ahora dice van a bajar el 25% del personal jerárquico. Quisiera saber si a los jerárquicos que van a bajar son a los que son históricos y de carrera o a los que han entrado por la política, porque tenemos evidencia de instituciones como PAMI, como ANSES, como AFIP, como muchos de los organismos donde han entrado por la ventana muchísima gente, mucha gente joven, creando nuevos sectores de trabajo, para que, de hecho, que el anterior interventor del PAMI había creado 9 secretarías. El PAMI ni siquiera con el kirchnerismo tuvo secretaría. Nunca existió en la estructura del PAMI una secretaría por debajo de una dirección ejecutiva y por encima de las gerencias, porque la verdad que no existió. Y sin embargo creó 9 secretarías y debajo de cada secretaría otras funciones y después por último la gerencia. Entonces tenemos un montón de jerarquizados
y después le echamos la culpa a la cantidad de empleados que hay en el PAMI, que yo les digo, si esos empleados que están quizás concentrados en determinados sectores de nivel central, los mandan a los distritos y a las agencias, todavía estarían faltando empleados para atender las necesidades de los jubilados. Pero así lo mismo en otros organismos, como AFIP, como ANSES, como cualquier otro organismo. La verdad que este acuerdo con el Fondo Monetario lo que va a pedir es más ajuste, por el contrario lo que está pidiendo es restringir, y esto lo hizo en el 2016, en los haberes, generar jubilaciones con haberes bajos, que la gente pueda capitalizar a través de ahorros voluntarios. Entonces, la verdad que no viene para beneficiar al sector. Y además agrandaron los ministerios. Hay tantos ministerios casi como jugadores de fútbol tienen la selección. Sí, la verdad que el hecho de tener el Ministerio de Economía, tener 2 ministros, del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Finanzas, la verdad que no es entendible. Hace falta un solo ministro de Economía. ¿Para qué tantos? Y en los restos de los ministerios que se fueron creando, ¿no? Claro. Mirta, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio. Buenas tardes. Buenas tardes. Te pregunto sobre, lo que se va a votar este miércoles, la despenalización del aborto. ¿Cómo fue lo que te terminó hacer inclinar tu postura a favor en este tema? No, yo acabo de hablar. Yo todavía no tengo definida mi postura absolutamente por el sí. Yo lo que declaré es que tratemos este proyecto como salud pública, que la verdad que a mí me resulta antipático tratar este proyecto como un River Boca, respetar la decisión del otro, sea para sí o sea para no. Esto no es un River Boca, a ver quién gana. Acá tiene que ganar un sistema de salud, y hay que demostrar el por qué es necesario o el por qué no. Pero que sí estoy abierta, porque obviamente si hubiese seguido mi postura como en el 2016, que acompañé el proyecto del diputado Bruje en contra del aborto, hoy mi postura hubiese sido totalmente que no. Digo que estoy más abierta, más para lo positivo que para lo negativo, pero todavía no confirmé. Mañana tengo que seguir escuchando otras voces, y daré por terminada mis escuchas a todos los sectores que se han acercado a mi despacho, porque más allá de lo que se ha dicho dentro de las audiencias, yo, si bien no fui de las que participó en las audiencias, no pertenezco a ninguna de las 4 comisiones, fui en 2 oportunidades, pero la verdad que estuve recibiendo en mi despacho a gente de todos los sectores, por el sí y por el no. Quiero ser respetuosa porque mañana voy a seguir escuchando, y sigo escuchando, y ahora empecé a escuchar a mi entorno. Por eso es que hablé lo de mi nieta, que para mí es muy importante escuchar a mi entorno, y tomaré mi decisión final. Pero bueno, totalmente abierta. Lo que le pido a mis pares es que no tomemos esto como una guerra a ver quién gana. Acá tiene que ganar la salud pública. ¿Hay modificaciones sobre el proyecto original? ¿Cómo? ¿Hay modificaciones sobre el proyecto original? Sí. El proyecto original no lo hubiese acompañado bajo ningún punto de vista, por ejemplo. Acá hay una niña joven que te quiere preguntar, que ella está a favor del aborto. Mirta, buenas tardes. Mi nombre es María Singla. Buenas tardes, María. Muchas gracias. Quería preguntarte qué opina el Frente Renovador como partido. ¿Están unificando una posición o están dejando a cada uno de sus legisladores opinar como surja? Claro, exactamente. No. El espacio del Frente Renovador dio total libertad y absoluta, y es más, lo que pidieron desde un principio, el respeto entre nosotros. Hay diputados que van a votar en contra y tenían su decisión totalmente tomada, hay diputados que van a votar a favor, que tenían su decisión totalmente tomada, y hay otros diputados que están indecisos, y obviamente ellos, el entorno está respetando absolutamente, no interfieren ni los que están en contra ni los que están a favor. Solamente se informa de los cambios, se informa de lo que hay, tanto de un lado como del otro. La verdad que yo tengo que agradecer
a mi espacio político porque en ningún momento y nunca, con ninguna ley, ejerció ninguna poder, ni fuerza, ni presión para que decidan tal o cual cosa, y mucho menos en el tema del aborto. Mirta, hay un respeto absoluto. Una y última... mucho más de nuestro líder político, que es el que tuvo unas palabras maravillosas con todos nosotros. Una cortita, justamente a raíz de lo que decís vos, y con esto cerramos. Entonces, ¿hay otros espacios que están recibiendo presiones, digamos, se ve esto en los pasillos, hay presiones, o es más una construcción mediática eso? No, hay presiones porque yo recibo presiones desde afuera, no de mi espacio político. Recibo mensajes, llamados. Nunca imaginé que en estos últimos días iba a sentirme tan presionada. Las presiones existen. En mi caso no existen del espacio político, pero sí de afuera, externo. Bueno, Mirta, la verdad que te agradezco muchísimo por haber hablado de este tema tan abiertamente con nosotros. Y bueno, esperemos que el miércoles sea una jornada, como vos decís, que pueda construirse una opción para la salud pública. Y te mandamos, con consenso. Te mandamos un abrazo muy grande y que tengas buena jornada. Muchísimas gracias, cariños a todos. Chao, chao. Saludos. Y no tenemos que ir, no nos queda otra. Tremendo, el día lunes. Tremendo. Nos confirmaron que sí, lo que veníamos diciendo, hay presiones. Y hay presiones, siempre hay presiones, pero lo que dijo ella es me parece muy rescatable, porque es una persona que el año pasado estaba en contra del aborto y abrió la cabeza y está buscando un proyecto que tenga un consenso de mayoría, pero está más al lado a favor, y lo que dijo de escuchar a la nieta fue muy importante. Sí. Bueno, Felipe Solá había declarado estar totalmente en contra de la legalización del aborto, y ahora dijo que va a votar a favor, y fue un cambio de también. 180 grados. Así que bueno, celebramos que la gente abra la cabeza. Y hay discusiones entre todos porque se están buscando las cabezas de las distintas facciones hablar con todos los diputados, y van recorriendo todas las oficinas y se arman conciliábulos en las oficinas de todo a ver cómo se ponen de acuerdo. Cada cual tiene que votar a su mejor saber y entender. Totalmente. Yo el miércoles voy a estar a la noche allá a ver qué pasa. Así que bueno, nos vamos, gente. María, muchas gracias por venir. Chini, Carbone, un placer. Y nos vemos mañana con más Realidad 2018. Volvemos mañana por Ecomedios AM 1220, como siempre, de 18 a 19. Que Dios los bendiga y a nosotros no nos desampare, que en estos momentos a todos nos hace mucha falta.